Dios le bendiga a todos mis amados hermanos en esta hora. Damos gloria a Dios, una vez más, dándole gracias a nuestro Dios por su bondad y su infinita misericordia. Agradecemos a Dios su favor. Vamos a estar orando y de esta manera iniciamos este tiempo. Padre bueno y maravilloso Dios, te damos gracias, te damos gloria y honra y alabanza a ti, Señor. Te bendecimos y te exaltamos, Padre, por este tiempo que tú nos regalas, por la bendición que nos das. Gracias por tu palabra, gracias por cada hermano, cada hermana que se une, se conecta en esta hora. Derrama de tu bendición y tu favor en cada uno de nosotros. Padre, a ti toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, amados hermanos, una vez más. Bienvenidos a este tiempo de devocional y de estudio de la palabra de Dios. Damos toda la gloria a nuestro Dios porque ha sido bueno y para siempre su misericordia. Comparta allí esta dirección que se les está enviando, este link, compártalo a su familia, a sus amigos, para que también participen de esta enseñanza que estamos llevando a cabo. Y vamos a mirar la segunda parte de este tema, el cual hemos titulado Angelología, ejércitos de luz y ejércitos de tinieblas. Vamos a conocer un poco acerca de la angelología, que como explicábamos ayer, tiene que ver con la parte o la rama de la teología, en este caso, angelología cristiana, la teología, que estudia todo lo que tiene que ver con los ángeles, ¿verdad? Significa tratado de los ángeles o lo que tiene que ver con los ángeles, y es lo que estamos haciendo un repaso, un estudio de estos seres angelicales y todo lo que tiene que ver con la iglesia y nuestra relación también, ¿verdad? Con estos seres espirituales. Entonces, eso es lo que estamos viendo. Yo creo que ya se ha conectado usted allí, entonces vamos a avanzar. Pasar algunas diapositivas acá de lo que vimos ayer. Aquí está lo que estudiamos, la definición de angelología, el significado de ángel, en hebreo malek, que significa mensajero, ¿verdad? En griego ángelo, que significa mensajero también, o portador, ángelos, portador de un mensaje. La nueva era del culto a los ángeles, que es una filosofía que ha surgido muy prominente. Estudiamos ayer esta parte. Hablamos un poco de la naturaleza de los ángeles, seres espirituales e incorpóreos. Y quedamos aquí. Este fue el punto en el que quedamos aquí acerca de los diferentes tipos de ángeles o la jerarquía que hay en los ángeles. Muy bien. Entonces vamos a mirar un poquito sobre este tema el día de hoy. Y para ello vamos a tomar la escritura. El primer grupo que encontramos dentro de la jerarquía de los ángeles, encontramos los serafines, ¿ya? Los serafines. La palabra serafín, del griego serap, que significa algo o alguien que arde con fuego, algo que está encendido, que está incendiado, algo que arde con fuego. Eso significa serafín, alguien que está ardiendo. Y podemos mirar en Ezequiel capítulo 1, Ezequiel capítulo 1, verso 27. Dice la palabra de Dios: y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo, y vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor. Aquí está describiendo, digamos que estos seres espirituales que está viendo en la visión Ezequiel, y dice que estos seres que él ve, de hecho, versos atrás dice que tenía alas, que el sonido de sus alas cuando andaban era como sonido de muchas aguas, etcétera, etcétera. Está describiendo como la visión que él está viendo. Miremos también, entonces dice que estaban encendidos, lo que él veía era como una figura pero que estaba incendiada. Los serafines alaban a Dios o al Dios tres veces santo. Isaías, capítulo 6, versículos 2 y 3. Isaías capítulo 6, versículo 2 y 3. Dice, bueno, aquí está la visión de Isaías, el llamamiento de Isaías, y dice que vio al Señor en el trono, y dice, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Entonces aquí está describiendo los seres que él veía. Habla que se llaman o son serafines.
Dice que estaban ahí cercanos a Dios, al trono de Dios, y que alababan. Decían santo, santo, santo. Así que los serafines están muy cercanos a Dios. Es un rango de ángeles que están muy cercanos a Dios, que están atentos a la adoración a Dios, a la exaltación a Dios, a la alabanza a Dios, ¿verdad? Y están muy cercanos a Él y están encendidos. Así lo describe. Están como incendiados, como encendidos. De hecho, su nombre, Seraf, significa alguien que arde, alguien que está incendiado, que está prendido en fuego. Tenemos un segundo grupo, que son los querubines. Los querubines del griego cherubén, que significa cercano o próximo. Son representados con alas, pies y manos. Pero también son descritos como teniendo 2 caras y aún 4 caras. Ezequiel capítulo 41. Ezequiel capítulo 41, verso 18. Dice lo siguiente. 41 verso 18 de Ezequiel. Dice, y estaba labrada con querubines y palmeras, entre querubín y querubín una palmera, y cada querubín tenía 2 rostros, un rostro de hombre hacia la palmera a un lado y un rostro de león hacia la palmera al otro lado, por toda la casa alrededor. Entonces aquí nos habla de lo que él veía. Ezequiel en la visión veía querubines, y dice que incluso tenía 2 caras, ¿verdad? Lo está describiendo acá. También en Éxodo habla acerca de los querubines que custodiaban allí sobre el propiciatorio, cuando se manda a hacer el arca del pacto, el arca de la alianza, que iba a estar en el tabernáculo en el desierto. Encontramos en Éxodo 25, 18. Éxodo 25, 18. Dice la escritura, harás también 2 querubines de oro labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y el otro querubín en el otro, etcétera, etcétera. Bien, aquí le dice cómo hacer esos querubines. Entonces, los querubines, que significa cercanos o próximos, custodian, guardan la gloria y la santidad de Dios. Es decir, están cercanos a Dios, están próximos a Dios, y su tarea es guardar, ¿verdad? Estar ahí como al pendiente de guardar, de custodiar la santidad y la gloria de Dios. Bueno, se dice que también pueden estar sobre grupos o legiones de ángeles, ya que incluso Luzbel, el querubín protector que aparece allí en Ezequiel 28 y en Isaías 14, pues nos cuenta que este era un querubín protector, o sea que este estaba, aparte de su labor, dice que estaba entonces como autoridad sobre huestes de ángeles. Entonces encontramos aquí esta parte. Vemos aquí el tercer grupo, los arcángeles, del griego archángelos, que significa que gobierna o que dirige o que comanda o que lidera. Entonces parece ser que los arcángeles están en otro grado de autoridad sobre otro grupo de ángeles. Entonces eso es como una especie de rangos, por decirlo de esta manera. Miremos por ejemplo, bueno, ya que estamos por acá, miremos Daniel 10:21. Ya que estamos en el Antiguo Testamento, Daniel Ezequiel, Daniel capítulo 10, versículo 21. Dice, pero yo te declaré lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos sino Miguel, vuestro príncipe. Entonces aquí habla de Miguel, lo coloca como un príncipe, o sea, un arcángel. Y aparece también en Judas 9. Judas 9. Como veíamos ayer, solamente aparecen registrados prácticamente 3 nombres de ángeles, por decirlo así. Es Miguel, Gabriel y Luzbel. No aparecen otros nombres más, salvo en algunos libros apócrifos, pero pues como son los apócrifos no los tomamos con mucha. Judas 9, verso 9. Judas 9 dice, pero cuando el arcángel Miguel, aquí ya cuenta que ese Miguel que vio Daniel era un arcángel, allá lo llaman príncipe, aquí ya se da un nombre.
Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Aquí está hablando del arcángel Miguel. Y bueno, en la anunciación, ¿verdad?, a María acerca del nacimiento, pues aparece Gabriel, ¿cierto? El arcángel Gabriel. Entonces, ahí está Miguel, Gabriel, son conocidos como arcángeles en la escritura, y su nombre significa que lidera, que gobierna, que dirige, o sea que probablemente son príncipes de Dios que están ahí sobre algunos grupos de ángeles. Y tenemos el otro rango, que es ángeles como tal. Decíamos del griego ángelos, que significa mensajero, son enviados a llevar mensajes. Algunos ejemplos podemos mirarlos en Mateo 13, 49. Mateo 13, 49. Dice la escritura: así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y echarán a unos en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Nos habla de que estos ángeles son mensajeros, pero también ejecutan labores o ejecutan oficios. Génesis 28, 18. Génesis 28, 18. Dice el texto: y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó con señal y derramó aceite. Génesis 28, 18. Bueno, miremos, eso es cuando se aparecen los ángeles a Jacob. Más arriba encontramos esto, ya le digo. Dice: y llegó a cierto lugar y durmió allí, verso 11, porque ya el sol se había puesto, y tomó las piedras de aquel paraje y puso su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo daba al cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Entonces allí Jacob está viendo una manifestación de ángeles en medio del sueño que estaba teniendo. Hechos 12, 23, también aparecen los ángeles allí. Hechos 12, 23. Hechos 12, 23. Dice: al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Esto es la muerte de Herodes. Entonces vemos otra vez que aparecen ángeles, ya a este grado, ángeles haciendo oficio, haciendo labores, llevando mensajes, ejecutando las órdenes de parte de Dios, como lo vimos ayer en los Salmos, que dice que ellos son sus mensajeros y ejecutan los juicios y hacen las órdenes de Dios. Son conocidos como huestes también en la escritura. Cuando habla de las huestes celestiales, se refiere también a estos grupos de ángeles. Muy bien, esto es lo que tiene que ver con el orden jerárquico de los ángeles, que todavía están con Dios, que guardaron su dignidad, que sirven a Dios, que están cercanos a Él. Este es como la manera o la forma como están organizados. Ya vamos a mirar entonces el caso de los ángeles que se vinieron con Luzbel, los ángeles que se rebelaron contra Dios. Ellos también están organizados, son los que conocemos como los ángeles caídos, los ángeles negros, los demonios, así les conocemos en la escritura, pero estos también están organizados, ya no están en desorden y haciendo cada cual lo que quiere, sino que hay una organización dentro de estos seres. Entonces vamos a mirar un poco lo que tiene que ver con los ángeles malignos. Bien, primero que todo, su líder se llama Satanás, que significa adversario o rival, ya, acusador. Satanás, adversario, acusador, o significa Satanás. Bueno, miremos algunas citas que tenemos acá. Primera de Pedro 5:8. Primera de Pedro 5:8. Dice la escritura: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, y así lo nombra, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. Entonces lo llama así, es el adversario, es el líder de los ángeles malignos. Mateo 13:39. Mateo 13:39. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. Bueno, aquí está hablando de la parábola de
del trigo y la cizaña, pero aquí pues hace reconocimiento de que el que sembró esa cizaña, ese daño, dice que fue Satanás, ¿verdad? Entonces así lo llama el diablo, el enemigo de nuestras almas. Zacarías capítulo 3 también nos muestra un aspecto donde aparece este personaje. De hecho, pues la idea no es leer todos los textos donde habla de él o de todo esto, porque la Biblia pues tiene mucha información, pero tratamos de sacar algunas cosas como para dar una base a lo que estamos hablando. Zacarías capítulo 3 verso 1. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Ese Satanás, el mismo diablo, estaba a su mano derecha para acusarle. Esa es su labor. Aparte de hacer daño y todo esto, también su labor es acusar. Se le llama diablo, que significa calumniador. Quien acusa falsamente a alguien, acusa a Dios ante el hombre. En Génesis capítulo 3, ¿recuerdan? Con que Dios os ha dicho que entonces coloca a Dios contra el hombre. Y al hombre lo acusa delante de Dios. Apocalipsis 12:10 nos dice cuando Satanás es atado y esto dice que el acusador de los hermanos. Entonces habla de que esa es su labor, su oficio, ¿verdad? Le gusta acusar para aquí y acusar para allá. Su aparición se relata en Isaías capítulo 14, del 11 al 15. No lo vamos a leer, son textos que ya hemos mirado, donde nos habla precisamente que era querubín, protector, su nombre se llamaba Lucero, estaba en el santo monte de Dios, pero dice que allí se llenó su corazón de maldad, tomó decisiones equivocadas contra Dios. Nadie lo tentó, nadie vino a tentarlo, la tentación fluyó del mismo, es decir, él mismo fue el iniciador de su propia tentación. Empezó a mirar y dijo, no, yo puedo ser un Dios también y también puedo tener un trono y no sé qué, y de esta manera se enorgulleció, se enalteció. Ezequiel 28 también nos cuenta esto, que cómo contrató a otros ángeles para que se fueran con él y se independizaran de Dios, y de esta manera pues crear su propio reino. Allí aparece ese momento registrado en Isaías 14 y en Ezequiel 28. La tercera parte de los ángeles se corrompieron y se fueron con él. Apocalipsis 12:4 leímos ayer, donde nos dice que con su cola arrastró la tercera parte de los ángeles. Esto nos deja ver y nos deja entender que el mismo Luzbel tomó su propia decisión, el mismo Lucero tomó su propia decisión y decidió actuar, y esa actuación pues trajo consecuencias para él. Ahora es diablo, ¿cierto? Ahora es enemigo de Dios. Antes estaba con Dios, ahora está en contra de Dios. Pero también miramos que los ángeles a los cuales él les propuso y les habló, también decidieron libre y voluntariamente dejar a Dios, independizarse de Dios, abandonar a Dios por seguir el camino de Satanás, de Lucero en ese momento. Entonces encontramos aquí que tienen decisiones personales y cada uno tomó la suya. Los otros tal vez también les dijeron, pero tomaron la decisión de que se quedaban con Dios. Bueno, eso por esa parte. Ahora miremos acá cómo, como no pueden atacar a Dios, como estos ángeles malignos no pueden atacar a Dios porque no pueden hacerle daño a Dios, no pueden ir contra Dios, entonces atacan al hombre de diversas maneras. Bueno, ¿cómo atacan al hombre Satanás y su reino, sus ángeles caídos? ¿Cómo atacan al hombre? Bien, tenemos algunos casos. Aquí tenemos, por ejemplo, que miente. Si quieren, miremos los textos para revisar esto. Mienten, ¿cierto? Los demonios son mentirosos. De hecho, la Biblia dice que es padre de mentira. San Juan 8:44 dice la escritura: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta. Satanás miente. Recuerde que lo que hizo allí en el Génesis con Eva, ¿cierto? Fue mentirle, decirle verdades a medias, con que Dios les ha dicho que no, lo que pasa es que esto y ustedes serán como Dios, y en medio de la mentira le engañó, y de esa manera pues resultamos todos también alejados y separados de Dios hasta que llegamos a Cristo. Entonces vemos que es su labor mentir, ¿cierto? Engañar. Tienta, también es tentador. Mateo 4:1. Bueno, ahí encontramos la tentación al Señor, ¿cierto? Que lo tentó 3 veces en el desierto, y de hecho esa es su labor, tentar. Ahora, tentar pudiéramos ponerlo de esta manera. Es como si él pasara con la bandeja, ¿cierto? A ver, se lo voy a poner de esta manera. Es como cuando usted está haciendo una dieta. Usted dice, voy a hacer una dieta porque quiero adelgazar, quiero bajar de peso, etcétera. Y usted se propone hacer una dieta. Y de hecho está haciendo la dieta, está muy juiciosito, comiendo ciertas cosas, se cuida de otras.
y rigurosamente, aunque a veces se antoja, pero usted dice, no, es que estoy haciendo la dieta. Y es como que usted está en esa dieta y alguien pasa con los bocadillos que a usted más le fascinan, le gustan, y alguien pasa con los bocadillos diciéndole, cómase uno, mire, pero haga, ay, eso no importa, eso, mañana sigue la dieta, coma, coma, pero están deliciosos y a usted le gustan, y comienza, ¿verdad? Y usted como que, y será que esa es la tentación. Entonces, ¿qué es lo que hace él? Coloca la bandeja con una serie de golosinas y le dice a usted, ¿verdad que usted ahora se apartó para Dios? ¿Verdad que usted vive para Dios? ¿Verdad que usted se alejó del pecado y de la maldad? Pues aquí le traigo unos bocadillos del mundo a ver cuál le provoca, ¿no? A alguno le debe gustar. Un ratico, coja. Esa es la tentación. Entonces, esa es su labor. Pasar todos esos bocadillos delante de nosotros a ver en nuestra dieta espiritual, a ver si vamos a tomar. Ahora, ya la decisión si tomamos o no es personal. Entonces, hasta donde él hace su trabajo, que es tentar, el hombre no ha pecado, no se ha fallado. El momento donde se peca y se falla, se erra, es cuando usted toma de esos bocadillos y come. Ahí fue donde ya no es tentación, ahí ya eso es pecado, ¿ok? Entonces, para que entendamos que esa es su labor, pero en esa labor de tentación que él realiza con sus demonios, no puede salir victorioso si usted no cae en la tentación, ¿ya? El problema es cuando usted cae en la tentación, pues ahí sí ya él logró lo que quería, comió, vea, comió. Yo le puse, pero no lo obligué, él agarró, él cogió, él comió. Entonces, eso es lo que hace. Entonces, después de que ya lo hace caer, primero le dice, coma. Primero le pasa los bocadillos, tentación. Luego le miente y le dice que no pasa nada, que eso coma un poquito. Le miente, ¿cierto? Y cuando usted come, entonces su labor, lo acusa, ¿ya? Y aparte de que lo acusa, entonces se viene y lo atormenta. Si ve, usted no es capaz, usted no puede ser un hijo de Dios, usted jamás irá al cielo, y comienza a darle duro, ¿verdad? Eso es como ahí está, en estas cosas, en esta lista está más o menos como es su trabajo, ¿cierto? De qué manera se mueve. Entonces dice que roba, nos roba la paz, nos roba el gozo, nos roba la tranquilidad, nos roba todo lo que nos dejemos robar, ¿verdad? Atormenta, segunda a los Corintios 12, 7. Segunda a los Corintios 12, 7. Dice la escritura, segunda a los Corintios 12, 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Bueno, aquí está Pablo contando de él mismo, hablando de que Dios le mostró cosas maravillosas e inefables y que pudiera sentirse tentado a creerse el mero mero, pero que Dios permitió pues que hubiese un aguijón en la carne. Se cree, se dice, según algunos estudiosos proponen, que ese aguijón en la carne era una especie de enfermedad en sus ojos, y esto era lo que pues lo mantenía, digamos así, humilde, ¿verdad? No lo dejaba exaltar por la enfermedad que tenía en sus ojos. Pablo lo ve como un mensajero de Satanás, como alguien que viene a lastimarle, a atormentarle, para que no se exalte inmediatamente. Ahora, no podemos propiamente entender o decir que Pablo vivió su vida con un demonio atormentándolo todo el tiempo, ¿verdad? No es la idea, porque entonces tendríamos que decir que, bueno, a cada uno nos tocó un demonio que nos va a atormentar toda la vida. No, sino que él lo propone desde ese punto de vista, reconociendo en cierta manera que Satanás o los demonios pueden llegar a causar algún mal o alguna enfermedad, alguna aflicción física, pudiera ser. Entonces lo propone como que para que yo no me exalte, pues tengo esta enfermedad, y yo lo veo como que esto es un plan del diablo ahí por atacándome para que yo no me sobreexalte. Bueno, dice que estorba, Primera Tesalonicenses 2:18. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Entonces vemos que tenía unos planes, Pablo tenía pensado hacer ciertas cosas, pero surgieron unos estorbos, y él dice, Satanás nos estorbó. Entonces, esto nos deja ver que en cierta manera Satanás trata de estorbar lo que hacemos, trata de estorbar el desarrollo, el impulso, el crecimiento, el avance, la formación en su vida espiritual. Bueno, el enemigo trabaja de muchas maneras.
Yo creo que eso es interesante que nosotros comprendamos un poco cómo es su función, cómo es su trabajo. Porque, a ver, hermanos, muchas veces nosotros, y yo pudiera ponerlo de esta manera, muchas veces nosotros somos tan espirituales, pero tan cercanos de Dios, estamos tan unidos a Dios, tan en el espíritu, que a veces ni siquiera nos damos cuenta de cómo el enemigo está trabajando y minando nuestro caminar, nuestra vida, y no nos damos cuenta, no damos por entendido. Caminamos como tan en el espíritu que ni cuenta nos damos de las zancadillas que el diablo nos está tendiendo cada día para tropezar, ¿verdad? Para no dejarnos avanzar. Entonces, es bueno que entendamos eso, porque muchas veces nosotros somos dados a mirar, la Biblia dice, y de hecho usted se lo sabe de memoria, ¿verdad? Efesios capítulo 10, en adelante habla de que nuestra lucha, ¿cierto? Nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de este siglo y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. De hecho, vamos a mirar un poquito eso. Pero la Biblia nos dice, nosotros lo recitamos porque nosotros lo sabemos. Pero vuelvo y digo, a veces somos tan espirituales que mantenemos peleando contra sangre y carne. Y uno dice, pero yo no entiendo cómo si andamos flotando, levitando de lo espiritual que somos, no echamos de ver que nuestra lucha no es contra otro ser humano, contra otra persona, sino contra lo que se mueve detrás de todo esto para hacernos tropezar y caer. Lo que pasa es que, a ver, se lo voy a poner de esta manera. Usted ahí donde está no le ve la cara al diablo ni al demonio poniéndose, no, pues yo no veo al diablo ni veo al demonio. Entonces, ¿qué hace el demonio? Busca la manera de que usted vea un rostro. Si usted viera la cara del diablo haciéndole maldades, usted se le va con toda, ¿cierto? A defenderse y a guerrear. Bueno, como usted no se la puede ver, entonces le pone la cara de otra persona, ya sea el esposo, la esposa, el hijo, del vecino, del hermano de la iglesia, de la tienda, le pone la cara de alguien para que usted diga, uy, es que me cae mal, es que me voy con toda. Y no se da cuenta que esa cara de ese alguien es solo la carnada. Detrás es que se mueve algo que busca que usted tropiece, que usted deje de entender que su lucha es contra lo espiritual y se baje al nivel terrenal de luchar entre lo carnal, sangre y carne, entre lo humano y natural. Es ahí donde nosotros tenemos que tener discernimiento. Es ahí donde nosotros tenemos que entender que la otra persona no es mi enemigo. Mi hermano o mi hermana no es mi enemigo. Mi familia no es mi enemigo, ¿cierto? Yo tengo un enemigo y tengo que tenerlo claro. Es un ser espiritual que se llama diablo. De hecho, yo pudiera ponerlo de esta manera. Si nosotros los cristianos hijos de Dios tenemos permiso de odiar, sería odiar al diablo y a sus demonios. No más. Usted no puede odiar a otra persona, ni puede odiar a otra, sí, a alguien cercano. Usted no puede odiar a nadie a menos que sea al diablo y sus demonios. Ese es el único permiso que hay. Entonces, debemos entender que nosotros, o sea, el diablo nos engaña siempre utilizando, a ver, pongámoslo así, hermano, es como cuando alguna vez usted vio los títeres, ¿cierto? A la mano se le coloca el títere, desde aquí del animalito, se le coloca el títere y uno pone la manita y uno, hola amiguitos, y los niños son felices viendo el burrito y la vaquita hablando, oh, la vaquita, el burrito. Pero no hay vaquita ni hay burrito, usted quita el guante y hay una mano, y la mano es la que mueve todo. Bueno, pues yo diría que esa mano puede simbolizar aquí a Satanás y sus demonios, ¿cierto? Su reino de maldad. Entonces él no viene y dice, hola, soy el demonio, porque entonces, no, eso no es nada. Entonces se disfraza, se pone el guante y dice, hola amiguitos, y nosotros nos vamos con toda contra el títere y se nos olvida que detrás hay alguien que sí realmente nos quiere hacer daño. Otro ejemplo muy claro de esto, de nuestras equivocaciones muchas veces, hermanos, vuelvo y digo, somos tan espirituales que ni siquiera echamos de ver quién es nuestro enemigo realmente. Y nos la pasamos dándonos coba con lo que no es. Otro ejemplo para entenderlo es en el toreo. Si alguna vez ha visto los toros, ¿verdad? La lidia de toros. Si usted se da cuenta que el toro siempre pierde. A menos que cornee al otro, pero igual lleva el bulto porque lo han banderillado y lo han chuzado y le han dado. Pero ¿por qué el toro pierde? Porque desde que el toro entra a la plaza, se equivoca de enemigo. El toro entra a la plaza con sus toneladas de peso y sus cuernos que lo que agarran desbaratan. Y uno dice, pero ¿cómo va a perder semejante bestia tan grande? Pero pierde. ¿Por qué pierde? Porque se equivocó de enemigo. Desde que entra al ruedo, se equivocó de enemigo. ¿Cómo lo sabemos?
Porque usted lo ve que mantiene dándole cacho al trapo rojo, a la capa, ¿cierto? El torero le dice, el trapo, y el toro se le va con todo eso, hasta se arrastra por darle cacho a la capa. Y resulta que la capa no es su enemigo. El enemigo es el que tiene la capa, el torero. La capa nunca le va a hacer daño. Quien le va a hacer daño es el que va a sacar la espada de la capa. Y cuando lo va a matar, precisamente le dice, mira, aquí está el trapo. Y él ya se acostumbró que ese es su enemigo y se le bota de cabeza y el otro por encima llega y la estocada final. Lo mató. ¿Pero cómo? Es que todo el tiempo estuvo equivocado de enemigo. ¿Sabe que a veces nosotros como creyentes caminamos por esta tierra equivocados de enemigo? Ah, no, es que la señora, es que es hermano, es que es hermanita. No, es que yo no puedo ver, me cae gordo, yo no quiero. Momento. ¿Y luego es que ese es su enemigo? No, pero es que usted viera como me dijo, pero es que ese es su enemigo. No, pues mi enemigo es el diablo. Y entonces, ¿por qué? Al que usted no debería poder ver de la rabia es al diablo y no al otro que se dejó usar o que fue el instrumento en el momento. O sea, ese no es su enemigo, el enemigo es el diablo. ¿Sí? ¿Pregunta? Pregunta. ¿La enfermedad siempre proviene de Satanás? La pregunta es porque en cierta ocasión enfermó a alguien y le decían, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Ya. Bueno, pues la enfermedad. Ese es un tema que abordamos en el libro que tenemos sobre demonología y liberación, que de hecho pues pronto estará subido en la red, porque ya los que teníamos impresos, tenemos 1000 libros impresos y ya se acabaron. Y por ahí nos están pidiendo, están llamando, pero entonces no pensamos imprimir más, sino que más bien lo vamos a manejar descargables desde la web. Entonces ya estaremos lanzando, contándoles esta parte acerca del libro que tenemos escrito hace ya varios años sobre demonología y principios de liberación. Ahí tocamos fuertemente el tema sobre esto, pero para responder allí la pregunta, no. Las enfermedades provienen de diferentes maneras, de diferentes formas. No podemos ser dogmáticos y decir las enfermedades no vienen del diablo. No podemos decir las enfermedades vienen del diablo. No podemos decir eso, porque hay diferentes formas. Hay enfermedades, de hecho en la escritura lo vamos a mirar, que el diablo aflige con enfermedades, ¿cierto? Lo vamos a mirar aquí más abajito está, aflige con enfermedades. Entonces, hay enfermedades que son causadas por demonios, sí, claro. La causan demonios, sí, es verdad. Pero también hay enfermedades que tienen que ver con lo natural, ¿cierto? Con el mundo en que vivimos, nuestro cuerpo se desgasta, órganos comienzan a fallar y entonces nos empezamos a enfermar. Pero hay otra cuestión, y es que hay enfermedades que nosotros mismos no las buscamos. O sea, ya son males que yo me busco. Ni diablo, ni Dios, ni el mundo, yo me los busco. Por ejemplo, usted se va a trotar, se va a correr, se va a hacer deporte y llega todo acalorado, sudando, y va y se mete a la nevera porque tiene mucha sed, ahora esa nevera y se mete de cabeza que a sacar el agua, el jugo. Le puede dar una trombosis, le puede dar un paro, se puede morir insofacto. ¿Y qué decimos? ¿Que lo mató el diablo? No. ¿Qué decimos? No, pues es una enfermedad que usted se buscó, usted mismo fue y se la buscó. Comer desordenadamente, usted mismo se enfermó. No puede decir que un demonio vino y me embutió y por eso me enfermé. No, usted mismo comió de más y se enfermó. Entonces, hay enfermedades que son por mi causa. Hay enfermedades que trae el enemigo. Y hay enfermedades que suceden sencillamente por el curso de la vida. Usted no puede pretender llegar a ser un viejito, un abuelito de 80 años y sano y no le duele nada. No, alguna cosa, un reuma, un dedo, alguna cosa le tiene que doler porque es que el cuerpo se desgastó. Es una maquinaria que se acaba. Pero también hay enfermedades que vienen de parte de Dios. Ojo, también hay enfermedades que vienen de parte de Dios. De hecho, en los profetas, Dios mismo habla y dice, yo soy el que hace la llaga, hace la herida y también soy el que la venda. Entonces Dios también hiere con enfermedades, por decirlo de esta manera. Entonces, eso como para tratar de responder la pregunta. La misma persona dice, se escucha que como nuestra lucha no es con carne ni sangre, entonces se escucha que reprenden a Satanás. ¿Cuál es la manera correcta de orar? Muy bien, entonces vamos a seguir adelante, vamos a seguir avanzando y ahí vamos explicando un poco algunas cosas, pero le adelanto, nosotros no, digámoslo así, que nosotros no atamos ni en cierta manera castigamos al diablo, ¿verdad? Porque el diablo cumple una función. Nosotros no atamos al diablo porque vamos a mirar que es en Apocalipsis que lo van a atar en el reino milenial. Un angelito viene y dice, mi hijo, llegó la hora, va y lo guarda y listo. Entonces, nosotros como iglesia no tenemos autoridad de atar al diablo.
No porque Dios no pudiera darnos esa autoridad, es porque sencillamente Él cumple una función así como nosotros cumplimos una. Entonces, fácil sería nosotros, vamos a orar, hermanos, atemos a los demonios, atemos al diablo, echémoslos a una cueva y el mundo es un paraíso. Colorín colorado, se acabó el cuento. Pero la Biblia no enseña eso. ¿Ya? La Biblia enseña que Él hasta el final estará haciendo su labor y nosotros haremos la nuestra. Y ahí nos vamos dando, como dice Candela, pero no podemos estancar el plan de Dios atando y haciendo esto. Bueno. Hay otra pregunta que dice, ¿es consecuencia del pecado? ¿Qué, la enfermedad? Sí, Pues acuérdese que al Señor se le acercó un personaje que era ciego y los que estaban ahí le dijeron, venga Señor, cuéntenos algo, ¿quién pecó? ¿Pecó él o pecaron sus padres por lo cual es ciego? Y el Señor le dijo, ni pecó él, ni pecó sus padres. O sea, esa enfermedad que él tiene, su ceguera, no es por causa del pecado, sino que es para que la gloria de Dios o el nombre de Dios sea glorificado, sea exaltado, se manifieste. Y lo sanó. Bueno, entonces vamos a lo mismo. Había una filosofía antigua que pensaba eso, que si usted era pobre, Dios lo estaba castigando y usted estaba en pecado. Si usted se enfermaba, era un castigo de Dios y el diablo lo enfermó. Esa era como la idea. Entonces, si a alguien le pasaba algo malo, está mal con Dios y fue el diablo el que le hizo eso. Esa era una filosofía antigua, de hecho en el tiempo de Jesús, por eso le preguntan esas cosas, porque todavía manejaban esa filosofía. Y algunas iglesias o algunos creyentes todavía manejan esa filosofía, ¿no? Manejan la filosofía de que si usted está pasando por una racha económica, hermano, eso es pecado, como los amigos de Job. Eso es porque usted está en pecado y Dios lo está castigando y no sé qué. pecado oculto. No tiene que ser así. Ahora, ¿que el pecado trae enfermedad? Sí, claro. Ejemplo, si usted se descarría, se va de la iglesia y se vuelve un borracho, ¿qué cree que le va a pasar? Primero se va a dañar su hígado, se va a dañar su sangre, ¿cierto? Entonces luego dice, mira, terminé con un cáncer, una cirrosis. Pues, mijo, pero ¿quién lo mandó a tomar guarapo de la manera que lo hacía? Entonces, el pecado trae enfermedad, eso es apenas lógico. Eso es apenas lógico que si usted hace cosas erróneas, obligatoriamente vendrá una enfermedad, una consecuencia. Pero no podemos decir que toda enfermedad es pecado, ¿cierto? No, eso no funciona así, toda enfermedad no es pecado. Ni toda enfermedad viene de parte del diablo, ni toda viene de parte de Dios, ni toda viene como consecuencia a nuestros actos. O sea, hay que entender cada caso en particular, ¿cierto? En singular. Bueno, sigamos aquí, sigamos mirando acá. Dice entonces que el diablo atormenta, dijimos que estorba, 1 Tesalonicenses 18 ya lo vimos. Zarandea, Lucas 22:31, acuérdese, Pedro, Satanás me lo ha pedido para zarandearlo, sacudirlo como a trigo. Bueno. Acusa, Apocalipsis 12:10 ya lo vimos, suplanta, o sea que finge ser quien no es para engañar, lo hizo en el huerto, en 2 Corintios, bueno, venimos aquí 1 Timoteo 4:1, estamos aquí cerquita, 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus que engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces mire que los demonios suplantan, se disfrazan. Por eso es que debemos conocer la Escritura y ser como los cristianos de Berea, que dice el apóstol Pablo que eran más excelentes en el oír, porque ellos oían la palabra y revisaban y filtraban que era verdad lo que se les estaba dando. Hoy en día, hermano, yo me asombro, créame que yo me asombro grandemente de ver lugares, congregaciones donde la gente se reúne y donde un líder comienza a hablar una cantidad de barrabasadas y una cantidad de cosas que uno dice, no sé en qué Biblia leyó eso, pero eso no existe, y habla una cantidad de barrabasadas y cosas, y la gente grita, amén, amén, y uno dice, pero la palabra amén significa, así es, o sea, apruebo eso, así es, estoy de acuerdo, y dicen amén, 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 a unas cosas que uno dice, pero ¿en qué Biblia lo leyeron? Porque en esta Biblia esto no aparece, esa práctica, o esa manera, esa teoría, eso no existe en la Biblia, pero dicen amén, y uno dice, esta gente no lee la Biblia, porque si la leyeran no dirían amén. Dirían no amén, pero a todos le dicen amén. ¿Sí? ¿Otra pregunta? Bueno. Nosotros aprendemos que el Señor sana. Entonces cuando nos da una enfermedad, ¿por qué el Señor no nos sanó? Bueno, hay enfermedades que vienen de parte de Dios, no de muerte, ¿cierto? Un proceso, parte del proceso. Como digamos, pongamos el ejemplo pongamos a Pablo. ¿Qué pasó con Pablo? Era Saulo. Una manifestación del Señor lo llamó, quedó ciego 3 días, pero de ahí lo levantó. Pero luego más adelante Pablo también sufrió la enfermedad de sus ojos.
Dice, le rogué al Señor 3 veces por eso y me dijo, bástate mi gracia. O sea, yo no lo va a sanar, se muere de eso, con eso se muere. Hay enfermedades que vienen como procesos, maneras de Dios traernos, dice la Biblia, me trajiste con lazos de amor. Un lazo de amor puede ser una enfermedad que o sí usted tiene que acercarse al Señor y Dios lo sana. Pero también hay enfermedades que vienen sencillamente para muerte. Vienen para despacharnos de este mundo. Dice Dios, bueno, de esta manera lo voy a llamar. Y hay una enfermedad que viene de muerte. Ah, pero ¿por qué Dios no me sana? Porque es que Dios no está obligado a sanar. Recuerde que usted y yo vivimos en un mundo caído, donde obligatoriamente la enfermedad es el pan de cada día, las dolencias, las tristezas, el llanto, eso está. Entonces uno puede decir, pero yo porque soy cristiano y tengo que llorar por mis problemas. Bueno, porque usted llora por sus problemas porque hay problemas. Pero si yo soy cristiano, ¿por qué paso por necesidades? Porque estamos en el mundo donde en este mundo se pasan necesidades. Y Dios no está obligado a librarnos de nada de eso. Si lo hace, es porque quiere, es porque nos ama, porque en su misericordia lo hizo. Yo puedo rogarle a Dios por una dolencia y decirle, Señor, por favor, quítame este dolor, y Dios puede quitármelo así. Mientras usted dice amén, ya no está. Gloria a Dios. Como también puede dejar ese dolor toda la vida. Como en el caso de Pablo, un aguijón en la carne hasta que murió. Él es soberano. Él es soberano. Y lo que Él haga, está bien. Si Él nos sana de una enfermedad, gloria a Dios. Lo quiso hacer y se quiso glorificar y mostrar. De hecho, usted encuentra que en el ministerio de Jesús sanó, pero no a todos. Jesús resucitó, pero no a todos. Hubieran quebrado las funerarias. No resucitó a todos. Jesús libertó, echó fuera demonios, pero no todos. ¿Ve? Entonces debemos entender que en medio de todo esto prima la voluntad de Dios. ¿Ya? Entonces no puede decir, oh, pero es que yo soy cristiano, ¿cómo es que voy a estar enfermo? No, Pablo mismo dice, el apóstol Pablo dice, ¿quién enfermo y yo no enfermo? O sea, aquí todos llevamos del bulto. Tenemos que entender que prima la soberanía y la voluntad de Dios. Yo le oro a Dios y le pido que me sane un dolor. Si Él tiene bien hacerlo, gloria a Dios. Si no lo hace, Él es Dios. Qué bueno, Él es Dios. Si tendré que vivir con una situación toda la vida para mantenerme ahí, bueno, gloria a Dios. Él sabe por qué sí y sabe por qué no. Entonces, debemos entender que Dios no tiene por qué hacer lo que yo le pida. Ni Él tiene por qué sanarme, ni tiene por qué bendecirme porque yo lo dije. No. Yo le propongo mi situación, pero Él es quien decide si lo hace o no lo hace, porque Él sigue siendo el Dios soberano. Entonces debemos entender esa parte. Bueno, sigamos. Entonces dijimos que suplanta, ¿cierto? Segunda a los Corintios 11, 14. Segunda a los Corintios 11, 14. Dice, y no es maravilla. O sea, no se asombren. Porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Ok? Como ángel de luz. Entonces, esto es interesante. Dice que él se disfraza como ángel de luz. Él sabe cómo era un ángel de luz y se disfraza como un ángel de luz para engañar. Hay que tener mucho cuidado con eso. Aflige con enfermedad. Lucas 13, 16. Lo que hablaban ahorita de la enfermedad. Lucas 13, 16. Hablando de la mujer que sana en el día de reposo. Estaba encorvada. Dice, y esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, llevaba 18 años encorvada, no se le debía desatar de esa ligadura en el día de reposo. Entonces, aquí está diciendo que la enfermedad que tenía esta mujer, que estaba encorvada, que se le torció su espalda y que estuvo encorvada por 18 años, el Señor dice que esta mujer estuvo enferma por un ataque, una enfermedad, algo que hizo Satanás sobre ella, o un demonio. Bueno, vino y la enfermó, por decir esto. Aquí está diciendo que ese fue el caso. Pero no es el caso de todas las enfermedades que el Señor sanó. No todas dijo, este es un demonio que le hizo eso. No, había también enfermedades que tenían que ver con lo físico, con lo natural, con el mal cuidado, etcétera, etcétera. Entonces entendemos que hay diferentes fuentes de enfermedad. Toman posesión. Escuche, los espíritus o ángeles caídos, que son los demonios, y aclaro una vez más, los demonios no son espíritus o almas de personas malas que murieron y quedaron desandando en el inframundo y vienen a meterse y a hacer daño. No. En la muerte del ser humano, su cuerpo va al polvo, el espíritu, que es la chispa de vida, va a Dios quien la dio, y el alma, que es el verdadero yo, cielo o infierno. Listo. Eso ya lo estudiamos en estos días, entonces no quedan por ahí desandando. Entonces, ¿quiénes son los espíritus que están? Los ángeles caídos, los demonios. Toman posesión. San Juan 13, 27. San Juan 13, 27. Dice la escritura.
Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Aquí vemos que Satanás entra en Judas y ya saben lo que sucedió. Y en Mateo 8:28, Mateo 8:28, dice la escritura: cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Usted sabe lo que pasaba, estaban desnudos, dormían en las tumbas, eran violentos, los amarraban con cadenas y las rompía. Cuando el Señor se le acercó, los demonios comenzaron a gritar y le dijeron: ¿por qué nos atormentas desde ahora, hijo de Dios? Y bueno, y entonces déjenos meter a los cerdos. Y entonces le dijo: ve. Se salieron de los hombres, habían legiones, una legión son más o menos 5.000 a 6.000 soldados romanos, o sea que había más o menos 5.000 demonios en cada uno de ellos dos. Salieron y se metieron a los cerdos, y los cerdos se enlocaron y se tiraron por un despeñadero hacia el mar. Entonces vemos que poseen el cuerpo. Devoran. Primera de Pedro 5:8, Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. No es que se los coman, ¿verdad? No habla literalmente de comérselo, sino ese devorar habla como de desbaratar la vida, sobre todo los creyentes, porque eso es lo que busca devorar, creyentes. Entonces es hacer caer, dañar, terminar la vida de los creyentes. Entonces eso es como algunas actividades que realizan, como dice el título allí, como no pueden atacar a Dios, entonces atacan la imagen de Dios, que es el hombre, sobre todo, en el caso nuestro de como iglesia, sobre todo a los creyentes, porque el pecador moral, ¿verdad? La persona inconversa, sin Dios, pues vive de una manera desordenada y bueno, eso lo lleva al infierno, ¿cierto? Si muere en pecado, va al infierno. Y el diablo sabe pues que ahí los tiene, al que usa y luego lo suelta y usa al otro, y bueno, sabe que están ahí con él, ese es su combo. Está en autoridad sobre ellos. Pero cuando alguien se convierte a Cristo, sale de su autoridad y ahora se coloca bajo la autoridad de Cristo, ahora pertenece al reino de Dios, y entonces ahí sí que comienza una pugna y una lucha, porque el que puede salir trata de hablarles a otros para sacarlos también. Entonces él dice: no, a esa gente hay que callarla, hay que hacer algo, y entonces se viene contra usted y por eso ataca de diferentes formas. Bien, actividad organizada de los ángeles malignos. En el plano de oscuridad espiritual, el diablo tiene su organización, o sea, tiene un trono. Apocalipsis 2:13 habla de un lugar allí geográfico donde dice que donde estaba el trono de Satanás, escribiendo a las iglesias. Se le menciona como el príncipe de este mundo. San Juan 14:30 habla de que él es el príncipe de este mundo. Lo llama también el príncipe de la potestad del aire, o sea, del gobierno del aire. Efesios 2:2 habla de esto, el príncipe de la potestad del aire. Es la cabeza de una organización maligna. Satanás es el jefe de una organización maligna. Él quería su trono, convenció a los ángeles y entonces puso su reinado y su trono, ¿verdad? Él es el diablo y tiene sus demonios, y de esta manera funciona. Miremos algo más. Tiene sus propios ángeles. Mateo 25:41. Mateo 25:41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Aquí está el diablo como jefe y tiene su organización, que son sus demonios. Dice que este se opone a Dios, ¿cierto? Y de hecho su mayor manifestación será después con el anticristo en la gran tribulación. Pero en Apocalipsis 12, 7 al 9, dice lo siguiente. Apocalipsis 12, 7 al 9. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban con el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces habla aquí de Satanás y sus ángeles. Entonces tiene un séquito, pero también tiene una organización. Colosenses 1:16. Colosenses 1:16 dice lo siguiente: porque en él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos, hablando de Cristo, y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Entonces aquí estamos viendo que así como los ángeles tienen una organización, los demonios también tienen una organización: tronos, dominios, principados, potestades.
Y de hecho esto se ve más manifiesto y lo vamos a mirar en Efesios. En Efesios se hace una realidad, Pablo cuenta sobre esto. Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. El versículo 12 dice la escritura: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, lo que hablaba hace un momento, sino ¿contra quién es nuestra lucha? Contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad. ¿En dónde? En las regiones celestes, o sea que están sobre los aires. Ese es como su lugar de, su cuartel, como su lugar de organización. Entonces, según este texto de Efesios 6:12, miremos rápidamente, así como vimos la de los ángeles, miremos la de los ángeles malignos o caídos, la organización, su orden jerárquico, cómo está organizado su reino, cuál es su jerarquía. Vamos a verlo. Primero, nos dice aquí entonces, según el texto, dice, sino contra principados. Hablemos de los principados. Entonces aquí tenemos los principados. Viene del griego arcas, que significa príncipes. Son los jefes o seres de más alto rango. Se cree que su poder lo ubican para gobernar sobre naciones. Entonces, bueno, aquí se especula un poco porque realmente pues la Biblia no nos da un punto muy fuerte sobre cómo es que estos grados angelicales o demoníacos, mejor, cómo estos grados de demonios es que operan o ejercen. La Biblia no es muy clara en cuanto a eso. Tomamos algunas ideas que pudiera ser como organización. Se pudiera decir que estos principados, que significa príncipes, de hecho un principado tiene a su cargo otras filas de demonios, ¿verdad? Entonces estos principados se cree que se ubican sobre las naciones. Tomamos como un ejemplo Daniel capítulo 10, pero como le digo, esto a veces no podemos ser muy dogmáticos porque realmente no hay mucho peso sobre esto. Es como tratando de entender cómo es su organización. Daniel 10:13 dice: mas el príncipe del reino de Persia, y aquí no está hablando de un hombre, se me opuso durante 21 días, eso fue en los aires. Pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Entonces está hablando que había un principado, y aquí habla de Persia, pero no propiamente lo que pasó no fue con un hombre, que no habla de realmente un príncipe de Persia, sino que habla de algo que sucedió en los aires, cuando la oración de Daniel y entonces la respuesta, 21 días luchando, etc. Allí nos dice que en los aires venía un ángel con la respuesta y se le opuso un principado, el príncipe de Persia. Al decir el príncipe de Persia nos da la idea, ¿cierto? Nos da la idea, no probablemente de que sea un hombre, porque no puede ser, eso sucedió en los aires, pero nos puede dar la idea de que este principado estaba sobre Persia, ¿ya? E influía sobre Persia, pudiera ser, por eso digo, pudiera ser. Entonces nos da la idea de que hay principados sobre naciones, para influir, ¿cierto? Se puede mirar como por ejemplo países que son demasiado idólatras están sobre, o mejor, bajo un principado que en medio de la idolatría los tiene engañados al punto de que son países miserables, ¿ya? Viven en la miseria, en la ruina, en la escasez más terrible, más extrema, pero tiene que ver por su idolatría. Pero realmente los muñecos o los matachos que adoran ahí no son nada, porque el mismo apóstol Pablo dice que el ídolo nada es, y es que es verdad. Usted tiene un ídolo, por más grande que sea, usted le da contra el piso y se barata porque eso no es nada. Pero detrás de ese ídolo sí hay seres espirituales de maldad, demonios, que es lo que la gente adora, que es lo que la gente no ve. La gente ve el muñequito y dice, ay, tiene cara hasta triste, mire, me mira con una tristeza, pero eso es un muñeco, eso es una construcción, una talla en cualquier material, madera, yeso, lo que sea, que si usted lo desbarata se dañó ya. Eso no es nada. Pablo dice los ídolos nada son, realmente no son nada. El salmo, bueno, hay un salmo, no recuerdo ahorita el salmo cuál es, creo que es el 115, bueno, no recuerdo bien. Hay un salmo que habla acerca de los ídolos y precisamente dice no oyen, no ven, no palpan, no caminan, no hablan. Es que eso es un ídolo, pero lo que se mueve detrás de eso es un demonio. Entonces pudiera ser
que sobre esos países, o mejor, que sobre cada país hayan principados gobernando. Pudiera ser eso, que hay países sobre los cuales hay principados, como lo habla acá. Aparece el segundo grado, que son las potestades. Eso lo dice acá, potestades. Esas potestades, pudiéramos mirar entonces que aparecen las potestades del griego exousias. Del griego exousias, que significa autoridades. ¿Ya? Autoridades. Que se ubican sobre ciudades capitales o ciudades grandes, y que derivan su poder y autoridad de los principados o reciben órdenes de ellos y las ejecutan. Segunda de los Corintios 4:4. Ese sería como un grado inferior a los principados, que son las potestades. Segunda de los Corintios 4:4. Dice lo siguiente. Segunda de los Corintios 4:4. Dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, se ve como el príncipe de este mundo, pues el diablo, con su organización, cómo está haciendo una tarea, una labor. Y esto es cegando, ¿cierto? Los ojos espirituales de la gente para que no les resplandezca el Evangelio. Estas son las potestades. Vamos a ver los gobernadores. Estamos terminando. Vamos a ver los gobernadores, que viene del griego cosmocrator, que significa gobernante de mundo. Su poder está dirigido y puesto en práctica sobre ciudades pequeñas o menos importantes, pueblos y municipios, como regiones más pequeñas. Los gobernadores de regiones más pequeñas, también haciendo su labor. Y las huestes espirituales de maldad, del griego neumáticas, que significa eso, espíritus, y la palabra porneros, que significa maldad, o sea, espíritus de maldad, lo que traduce como espíritus malignos, los cuales son de bajo rango y de mayor número. Diríamos que son los soldados rasos, y están dispuestos, son de mayor número, o sea, son muchos más, y están dispuestos para atacar de día y de noche. Estos llevan información a los gobernadores y ejecutan las encomiendas. Termino ahí diciéndole que como Satanás es limitado porque es un ser creado, que se hace creer grande, pero es un ser creado, es un espíritu, como es usted, como soy yo, él es un espíritu más. Entonces, está limitado. Él no puede estar en todos los lugares a la vez porque está limitado. No es como Dios, que es omnipresente. Él no es omnipresente, entonces no puede estar en todos los lugares. Pero como todos, los sí se pueden mover de una manera rápida y tiene organizado su reino. ¿Qué sucede? Pues sucede que todas estas huestes de maldad llevan información a los gobernadores, y esto a su vez llevan información a potestades, y las potestades a principados, y todo eso lo filtra él. Entonces por eso él puede saber casi que en tiempo real una situación a nivel mundial, ¿cierto? Algo que está pasando en alguna parte a nivel mundial, lo puede saber casi que de manera inmediata porque se está regando toda esa información a la velocidad de la luz y él la puede saber y conocer. Entonces, para que entendamos cómo funciona esto, por eso está organizado, por eso funciona, porque está organizado. Y de esa manera es que el enemigo gobierna su reino y trabaja, ¿cierto? Delegando ciertas autoridades sobre algunos. Una pregunta. ¿Sí? Cuando ellos idolatran esas imágenes y supuestamente le contestan las oraciones, ¿quién contesta? ¿Satanás? Sí, claro. Claro. Aquí vamos a mirar que se les ha dado poder de hacer señales. Tienen poder de hacer, de hacer cosas. O sea, ellos tienen poder. Son más poderosos que el hombre. No como Dios, pero son más poderosos que el hombre. Y tienen capacidades para hacer cosas. Por eso dice que engañan. Porque si no hicieran nada, ¿cómo lo engañan a uno? ¿Cierto? A ver. Si a usted le meten un billete de 50 falso, ¿qué tenían que tener para poderle engañar ese billete de 50? Pues tenían que tener uno falso para poderle hacer el trueque ahí. Si no lo tienen, no lo pueden hacer. ¿Cómo lo engañan? Pasa lo mismo. Si el diablo hay cosas que no puede hacer, ¿cómo lo engaña a uno? Haciéndolo creer que sí. Entonces él tiene poder de hacer ciertas cosas. Igual lo vemos en Apocalipsis, vimos cuando el anticristo hará señales, el falso profeta hará señales. Acuérdense de los brujos en el Éxodo, cómo imitaron algunas plagas, tenían poder para esto y no era Dios el que les daba, digamos, todo el poder viene de Dios, pero no era Dios el que hacía que los brujos hicieran eso, sino que era el diablo usando, los demonios usando esos brujos para imitar lo que Moisés estaba haciendo. Entonces, claro, cuando el apóstol Pablo dice en Corintios, que cuando el gentil, o sea, los que no son judíos en ese caso, los gentiles adoran imágenes, realmente dice Pablo que lo que adoran es demonios. Entonces, los que traen una respuesta a un resultado es un demonio. A ver, le voy a explicar. Si usted va y le prende una vela a San Jacinto, y San Jacinto le hace el milagrito
¿Usted a qué se vuelve usted de ahí en adelante? Fiel a San Jacinto. Y se lo recomienda a otros que tengan su muñequito y le prendan vela porque San Jacinto es efectivo. Entonces usted dejó a Cristo, dejó a Dios, dejó todo lo que tiene que ver con la vida eterna y se le pegó a un demonio a seguirlo de por vida hasta que cuando se muere el demonio le dice: hola, soy San Jacinto, camine para el infierno. O sea, eso es. Si las estatuas hacen milagros, no las estatuas, los demonios que están a través de las estatuas, si hacen milagros, las personas quedan atadas a eso. La gente no va a hacer peregrinaciones al Señor Caído de Buga y por allá abajo al Santuario de las Lajas. ¿A qué van? Yo fui al Santuario de las Lajas a conocer, a mirar eso que es y a tomar fotos. Y allá encontré muletas, sillas de ruedas y cantidad de aparatos ortopédicos, de milagros sucedidos por los santos de allá. Esos milagros no los hizo Dios, lo hacen los demonios. ¿Pero por qué los hacen? Porque la gente queda atada a eso. O sea, la idea de ellos no es que se sanen, la idea de ellos es que se pierdan. Y por eso hacen cosas para que la gente se ate y termine perdiendo. Entonces ellos tienen capacidad de hacer estas cosas. Por eso dice aquí que hacen señales engañosas, que engañan ¿verdad? A las personas para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Bien, mañana ¿qué es? ¿Sábado? Entonces descansamos el martes con la ayuda del Señor. Continuamos con este tema, la tercera parte sobre angelología. Padre, te damos gracias en esta hora, te bendecimos y te adoramos, Señor. Gracias por enseñarnos a través de tu palabra, gracias por edificarnos. Permítenos seguir creciendo en el conocimiento de ella, Señor. A ti te damos gloria, honra y alabanza por siempre. Amén y amén. Mis amados hermanos, les bendecimos y esperamos verlos pronto. Dios les bendiga y Dios les guarde.